Hola, muy buenos días. Todos sean bienvenidos a su programa Luz y Sal, un programa que transmitimos todos los sábados a las 10:05 de la mañana. Yo quiero saludarte y darte la bienvenida a que también es tu programa. Quiero saludar a la emisora Conexión Radio, la emisora que te conecta con el cielo. Por aquí te vamos a estar dejando el link para que puedas descargar esta emisora digital y puedas escuchar también nuestro contenido por allí. Bueno, recuerden que les habla Milady Roldán y el día de hoy quiero hablar de un tema muy especial que creo yo que ha nacido en el corazón de Dios. Y bueno, todos sabemos que la filosofía ha marcado o siempre ha tenido gran parte en nuestra historia, en la historia del ser humano. Y actualmente es así. Actualmente hay grandes corrientes filosóficas que estamos siendo saturados constantemente, como lo que es el positivismo lógico, la fenomenología, el existencialismo, el materialismo filosófico y el humanismo. Este último es del que se habla mucho en las universidades, en la educación y en nuestros colegios. Constantemente nuestros niños y nuestros jóvenes están siendo bombardeados por conceptos humanistas. Y aunque el día de hoy no quiero hablarte de estas ideologías o de estas filosofías, sino que quiero hablarte de algo que llamó mi atención. Y es que me sorprendo mucho cómo la Biblia nos edifica ayer, nos edifica hoy y nos edifica también mañana. La Biblia es un libro maravilloso donde podemos aprender cada día cosas nuevas, donde nunca pasa de moda. Y aunque haya sido escrito años atrás o durante hace muchos años, la Biblia sigue siendo ese libro que nos habla aún en nuestra actualidad. Aunque el mundo tenga cambios, aunque el mundo esté constantemente la ciencia avanzando, la tecnología y hasta nuestro lenguaje, ahora quizás utilizamos palabras nuevas, las cuales no utilizábamos antes, pero la Biblia no pasa de moda. La Biblia siempre es aquel libro el cual tiene un autor que vive en la eternidad. Y eso dice Jeremías. Jeremías dice que Dios habita la eternidad. No quiere decir que la eternidad es como un lugar en donde Dios está, porque si no dijera, Él habita en la eternidad, pero no dice así, dice, Dios habita la eternidad. Quiere decir que Dios es la eternidad, Él es desde el principio hasta el fin. Por eso su palabra no pasa de moda, por eso su palabra nunca deja de ser, por eso su palabra nos habla en cualquier tiempo de la historia. Y quiero compartirte el día de hoy una cita bíblica que me llamó mucho la atención, que está en Hechos capítulo 17, versículo 16, y dice la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos y de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y bueno, yo quiero pararme aquí en este versículo 18 y explicarte un poquito el contexto de este pasaje. Quiero decirte que Pablo era apóstol de Jesús, pero Pablo cumplía una función diferente al resto de discípulos o al resto de apóstoles. ¿Cuál era? Pues Pablo había sido llamado a predicar el evangelio a los gentiles, a nuevas culturas, a nuevos países, a nuevas ciudades, a nuevas personas que no eran del pueblo de Israel. Pedro había sido llamado para predicar a la nación de Israel, pero Pablo no. Pablo había sido llamado para llevar el evangelio a Roma, a Grecia, a los Corintios y a grandes ciudades que de hecho hoy conocemos acerca de Jesús, acerca del evangelio, de la obra del Padre. Todo esto lo conocemos primeramente pues por gracia de Dios y por la obra de Cristo en la cruz, pero también por Pablo, ya que él fue el medio por el cual Jesús utilizó para traer el evangelio a nuestros países latinoamericanos, en América y bueno, todo esto. Entonces,
Me llama la atención que Pablo llega a Atenas. Todos sabemos que Atenas es la capital de Grecia. Y Grecia tiene una característica muy especial, ya que Grecia es una nación o un país que es politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Que cree en varios dioses. Ellos no eran como Israel, que eran monoteístas, que creían en un solo Dios. Ellos tenían grandes dioses y diferentes, como el dios del amor, el dios de la sabiduría. De hecho, la capital, su nombre de Atenas, viene ese nombre por la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. Pero cuando Pablo llega a Atenas, su corazón dice el versículo 16 que se enardecía. ¿Y por qué se enardecía? Porque veía la ciudad entregada a la idolatría. Y entonces pasa esto que les acabo de leer, donde habla que Pablo primero se queda sorprendido de la cantidad de dioses que tienen y segundo empieza a predicar acerca del evangelio. Algunos de los atenienses decían, no, este es un nuevo palabrero. Otros decían, no, pero él habla de un Dios que no conocemos. Y entonces empezó a generar en Atenas, como se dice, como especulación, llamaba la atención, algunos creían, algunos no. Pero esta incertidumbre de qué era lo que hablaba este nuevo hombre en aquella ciudad llamó la atención de muchos de los que vivían allí. Y quiero seguirte compartiendo lo que dice el versículo 19. Dice la palabra de Dios. Y algunos de los filósofos y de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y también quiero pararme un momentico aquí en este versículo 21. ¿Por qué? Porque creo que es algo muy semejante a lo que nuestra generación está pasando. Estos atenienses solamente les gustaba escuchar algo nuevo. A pesar de que ellos tenían diversidad de dioses, ningún dios llenaba su vacío emocional, ningún dios podía saciar por completo a estos hombres. Porque dice el versículo 19. Porque dice el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y yo creo que así está nuestra generación. Nuestra generación va constantemente corriendo detrás de cuál es la religión correcta, cuál es la filosofía correcta, cuál es la iglesia de verdad, cuál es el Dios de verdad, cuál es. Y vamos constantemente corriendo y en busca de lo verdadero, de lo correcto, de lo que de verdad es. ¿Y por qué? Porque no hemos encontrado a un Dios verdadero, porque las personas actualmente están detrás de muchas cosas, pero realmente de muchos dioses, como el dinero, como la fama, como el éxito. Quizás en nuestra actualidad los dioses no tengan estos nombres como en Grecia, y no tengan estos dioses y no tengamos unas esculturas físicas las cuales nos postremos delante de ellas, pero creo que nuestra actualidad o nuestra generación sí tiene muchos dioses, dioses como el dinero, dioses como los amigos, dioses como la fama, la moda, la belleza, la vanidad, estos dioses que vamos creando en nuestra sociedad o que vamos creando en nuestra mente. Y quiero el día de hoy que al igual que esos atenienses no habían conocido al Dios de verdad, no se habían encontrado con el único Dios que llenaba su vacío. Y quiero seguirles leyendo el versículo 22 y dice la palabra de Dios. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba ante esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio.
el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habitó en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bueno, hay algo que me gusta mucho de Pablo. Primero, cómo presenta al Dios de él, al Dios de su nación, al Dios de su país, al Dios de su credo, a este Dios, cómo lo presenta. Y él dice, veo que ustedes son muy religiosos, que ustedes creen en diversidad de dioses, pero también veo que le han levantado un altar a un Dios que ustedes no conocen y le ponen este nombre al Dios no conocido. Y a este Dios es al que yo les presento, al Dios que ustedes no conocen, al Dios creador de los cielos y de la tierra, al Dios que no necesita de ustedes, pero que aún así los ama. Y de verdad me gusta mucho porque al igual que Pablo, yo en el día de hoy quiero presentarte a ese Dios. Quiero hablarte del Dios no conocido, el Dios que no te habla en las redes sociales, el Dios del que no te habla las noticias, el Dios del que no te habla los periódicos, la fama, los famosos, la actualidad. Este Dios no lo presentan, pero es el Dios verdadero. Es el Dios del cual estamos en busca, pero que muchos aún no lo han encontrado. Y quiero darte unas características de este Dios no conocido. Y la primera es que este Dios no conocido es el Dios creador de todo. Dios el creador de todo. Yo sé que muchas jóvenes, quizás de los que me escuchan, he leído libros de ciencia, libros de filosofía, pero aún grandes filósofos y grandes científicos hablan acerca de la existencia de un Dios. He leído acerca mucho de grandes científicos, los cuales ellos afirman que la creación, el orden, como la cadena alimenticia, como este orden tan exacto en nuestra naturaleza, no podría existir si no es por una mente o por un creador o por una mente inteligente detrás de esa creación. Y aunque no lo llamen Dios y aunque no le pongan un nombre en general o no le den con exactitud a su nombre, pues quiero decirte que esta mente creadora de todo lo que conocemos es Dios. Es el Dios al cual no conocemos en la actualidad, pero es el Dios que te formó a ti y que formó todo lo que puedes comprender. Me gustaría compartirte lo que dice Job, capítulo 38. Y me gusta mucho esta cita bíblica porque es la respuesta que Dios le da a un hombre. Job, en un momento de su vida por el cual estaba pasando situaciones muy delicadas, le pregunta a Dios y quizás cuestiona a Dios y le dice, ¿dónde estás? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿O para qué me sucede esto? Y este capítulo 38 es la respuesta de Dios a Job, a un hombre que le buscaba y que en su momento no lo podía ver. Y dice Job 38, palabras de Dios textualmente. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Quién sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre? Y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad. Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límite a sus orillas. Dije, he aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. Ay, me encanta Dios cómo describe la creación. Y dice, si tú sabes tanto, hombre, si tú sabes tanto, respóndeme a lo que yo te pregunto. ¿Quién conoce las medidas de la tierra? ¿Quién extendió la cinta de medir? ¿Quién puso su piedra angular? ¿Quién le ordenó al mar, hasta aquí llega tu ímpetu, hasta aquí llega tu orgullo y de aquí no puedes pasar? ¿Quién lo forró con densa oscuridad y quién puso encima de él nubes y lo arropó con nubes? ¿Quién? Y vemos allí
cómo Dios, ese Dios creador, ese Dios el cual el mundo no nos presenta, es el Dios del que yo te estoy hablando hoy, el Dios desconocido, el Dios que no conoce muchas personas, pero es el Dios creador de tu vida. Aunque tu vida esté llena de miseria, aunque tu vida esté llena de pérdidas y de pecado, quiero decirte que ese Dios, el cual tú no conoces, pero vas en busca de licor, de drogas, de mujeres, de pornografía, buscando esta saciedad, quiero decirte que solamente esta saciedad es llenada por aquel Dios no conocido, por aquel Dios creador de todo lo que conocemos, por aquel Dios maravilloso, perfecto en todo lo que hace, que le puso límites al mal y que le dice: hasta aquí llegas tú, hasta aquí. Primer punto de este Dios no conocido es que es un Dios creador, es un Dios que forma, que tiene sueños, que tiene metas para tu vida, que te ha hecho con propósito. Yo quiero decirte, Dios no tiene un plan B. Yo no me imagino a Dios como que, ay, esta persona no la tenía en mi pensamiento y entonces ahora qué voy a hacer. No, plan B, plan de contingencia, vamos a ponerlo aquí, vamos a ubicarlo en esta familia. No, Dios no usa planes B, Dios todo lo tiene perfectamente ideado, Dios todo lo tiene perfectamente calculado. ¿Será que habrá algo que pueda sorprender a Dios? ¿Será que tu pecado puede sorprender a Dios? No, porque Él te conoce y eso amo de Dios. Dios me conoce en mi debilidad y aún en esa debilidad me ama y desea que yo mejore y desea y me ayuda a salir adelante. El segundo punto que me gusta acerca de este Dios no conocido es que es un Dios que no necesita de ti y no necesita de mí tampoco. Es solamente un privilegio que nos da el hablar de su palabra. Pero muchas veces creemos que si blasfemamos de Dios le vamos a quitar el poder. Conozco muchos jóvenes los cuales se denominan ateos, los cuales dicen: yo no creo en Dios, pero creen que insultando a Dios lo van a perjudicar. Y la verdad esto me causa mucha gracia porque Dios es poderoso. Tu falta de credibilidad en Él no afecta a Dios. Tus insultos no afectan a Dios. Desde antes de que tú llegaras al mundo, Dios ya existía y Dios ya tenía el poder suficiente para crearte y para hacer todo lo que ha hecho en tu vida. Entonces, ¿tu incredulidad será que puede afectar a Dios? Obviamente no. Ahora, hay otro lado, otros seres humanos que creen que son indispensables para Dios. No, es que yo soy bueno y como yo soy bueno, no, Dios necesita de mí. Dios necesita de mí para Él poder tener poder. O sea, algunos creen que si no creen en Él, le quitan poder. Y otros creen que creyendo en Dios o glorificando su nombre, hacen que Dios tenga poder. Y quiero decirte que ambos están equivocados porque Dios no necesita del ser humano. Dios no necesita de ti, Dios no necesita de mí. El día que yo diga no voy a hacer más programas y lo voy a dejar allí ya no más, pues simplemente Dios va a levantar a 15 jóvenes más o a 20 o a 30 o a 100 más para que creen contenido el cual edifique a otros. Es decir, yo no soy indispensable. Y eso es importante entenderlo. Este Dios desconocido, este Dios al que no conocen, es importante de que entiendas de que no depende de ti y que no necesita de ti. Me gustaría compartirte lo que dice Job 35:7. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Esto es para los que creen que Dios necesita de ellos. Si fueres justo, ¿qué le darás a Dios? ¿O qué recibirá Él de tu mano? Otro versículo que quiero compartirte es Job 35:6 y dice la palabra de Dios. Si pecares, ¿qué habrás hecho contra Él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Wow. Si tú eres muy pecador y crees que con eso estás faltándole a Dios o estás perjudicando a Dios, quiero decirte que no. Ahora, el otro versículo que quiero compartirte es Salmo 50:12 y dice la palabra de Dios: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Palabras textuales de Dios. Si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Wow, un Dios
poderoso, un Dios maravilloso, un Dios creador de todo, pero un Dios que no necesita de ti. No necesita de ti, Dios no necesita de mí y Dios no necesita de ti. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. Me alegra mucho que hayas hecho parte de este contenido y quiero decirte que al Dios no conocido es del cual yo te quiero predicar el día de hoy. Un Dios creador de todo, pero un Dios que no necesita de ti ni necesita de mí, pero que en su inmenso amor y en su inmensa favor para con nosotros nos extiende su mano y nos salva y nos da redención y nos da perdón de pecados por amor a su Hijo Jesucristo. Un Dios que no necesita de ti y no necesita de mí, pero que en su inmenso amor está allí para sostenernos, para sanarnos y para ayudarnos a seguir adelante. Gracias por hacer parte de este programa. Dios te bendiga. Te esperamos el próximo sábado.